Ok, estamos grabando y ahora también contamos con la presencia de Juan. Juan, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, pastor. Gracias a Dios estamos bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Y veo también que tenemos iPhone, la manzana, la manzanita. ¿De dónde nos saluda, compañero, que tiene ahí iPhone? Buenas, Max. Manuel Hierro de aquí Ah, de la claro. República Dominicana. Perdón, Manuel, qué gusto. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos Manuel y Andy de la República Dominicana, Juan de México, Camilo de Colombia. Camilo está atendiendo a su mujer esta noche, pero está aquí escuchando. Y Nimia, estimada Nimia de Venezuela. Estamos aquí para prepararnos para compartir un mensaje sobre Lucas 12, 13 a 21. Este es el Evangelio para este domingo que viene y hoy, el 29 de julio, pero estamos estudiando el texto para este domingo. ¿Cuál es la fecha para este domingo? ¿El 3, el 2, el 3 creo, de agosto, entrando en agosto? El plan para esta noche, vamos a ver un poco del contexto del año eclesiástico, porque el Evangelio para este domingo toca el tema de la plata, del dinero. Pero es interesante que en las otras lecciones que están por venir en el calendario también tienen que ver con la plata, con la riqueza. Entonces, por eso es importante para nosotros pensar en qué viene después, para que cuando estemos preparando este mensaje, tenemos también en mente más o menos lo que nos espera. Y vamos a estudiar el texto usando las preguntas de considerar y consolidar. Y vamos a pensar un poco en un bosquejo para un sermón para ustedes, una introducción, un resumen del texto, la ley, para llamarnos y para llamar a los oyentes al arrepentimiento, el evangelio, para brindar el consuelo que solamente Cristo y su redención nos da, y un poco de aplicación también. Dicho todo esto, vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Señor Dios, bendice la prédica de tu palabra. Muestra por medio de ella tu poder. Convierte a los que aún están lejos de ti y afianza a los que están en tu amor y verdad. Haz que tu palabra pase de los oídos al corazón, del corazón a los labios y de los labios a la vida cotidiana, para que, así como has prometido, cumpla el propósito para el que tú la enviaste. También, Señor, también esta noche oramos por Viviana, la mujer de Camilo, mientras ella va recuperándose y pensando también en la familia de Nimia, pedimos que haya oportunidades para que tu precioso evangelio toque los corazones de todos los seres queridos de ella, y todas nuestras necesidades encomendamos a ti, y pedimos de nuevo tu bendición sobre nuestra clase, este estudio. Amén. 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 Muy bien. Entonces elegí, yo no sé cuál es la costumbre normal, pero me imagino que el que está dirigiendo el estudio tiene el privilegio de elegir el texto. Entonces, ojalá que esté bien con ustedes. En lugar de la primera o la segunda lectura, vamos a estudiar esta noche el Evangelio de Lucas, para prepararnos para este fin. Pero tenemos las otras lecturas aquí en la pantalla. Estamos en esta temporada de los domingos después de Pentecostés. En esta parte del año eclesiástico estamos estudiando las enseñanzas de Jesús. Como ustedes probablemente han aprendido, el año más o menos se puede dividir en dos partes. Tenemos como los domingos en que estamos viendo la vida de Jesús,
su nacimiento, esperando su venida, su nacimiento, su crecimiento, sus milagros, la Semana Santa, los eventos después de su resurrección. Pero nosotros estamos en esta otra mitad ahora, en que cada domingo estamos viendo las enseñanzas de Jesús. Y tenemos Lucas 12, 13 a 21 para nuestro texto. Como mencioné, en las próximas 14 semanas habrá 6 domingos en los que las palabras, las enseñanzas de Jesús tienen que ver con la riqueza. Y eso para mí es muy interesante. También pensando en los 10 mandamientos. Tenemos 10, ¿cierto? Pero tenemos dos, tal vez tres, que tienen que ver con los bienes. El octavo, no, perdón, el noveno y el décimo, que tienen que ver con la codicia y también el séptimo mandamiento, que protege las pertenencias que tenemos, que tienen que ver más o menos con los bienes, la riqueza, las cosas terrenales que tenemos. Entonces, mi recomendación, y no tenemos tiempo para ver todas las lecciones ahora, pero mi recomendación es pensar o por lo menos echar un vistazo a las lecciones que nos esperan. Esta semana Jesús aborda, y eh, el librito, los comentarios que tenemos menciona esto, que Jesús aborda la perspectiva de tener muchas posesiones terrenales, la riqueza, la plata, eh, lo que sea. Y en la próxima semana, Jesús en su enseñanza nos ayuda a ver el valor apropiado de estas posesiones terrenales. Entonces, esta semana, pues, ¿qué pasa si tenemos mucho? ¿Qué pasa si hemos sido bendecidos con mucho? También tiene que ver un poco con la actitud, la mentalidad que estamos pensando en cuanto a las posesiones. Y en la próxima semana tiene que ver con evaluando, pues, cuál es más importante, cuál es el valor apropiado de lo que tenemos pensando en el tesoro celestial que tenemos. Muy bien, ahora vamos a leer el texto. Yo tengo el texto dividido en dos láminas y vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto 2 veces y después tomar un poco de tiempo para practicar pensando en frases, palabras, conceptos que nos llaman la atención antes de llegar a las preguntas de considerar, consolidar. Simplemente vamos a leer el texto y pensar en, pues, ¿qué nos llama la atención? Una palabra clave, algún concepto, alguna frase para prepararnos a profundizarnos más. Un voluntario y puede también usar su Biblia porque la letra es muy chiquita. Queremos escuchar, por favor, Lucas 12, versículos 13 a 21. Un voluntario. Bendita. Adelante, niña. Gracias. Ah, niña, ¿usted ofreció No, leer el texto? no, profe, yo estoy operada de broma, Oh, estoy en clase. perdón. No, no, ok. Estoy, Juan. Juan puede hacerlo. Gracias, Juan. ok. Y la palabra de Dios dice así para todos los que estamos aquí presentes. Lucas capítulo 12 versos del 13 al 21. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, manténgase atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha.
Muy bien, y aquí tenemos la segunda parte. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Muy bien, Juan, muchas gracias. Sí. Vamos a pensar en palabras, conceptos, frases que nos llaman la atención porque ustedes van a escribir sus mensajes y para dar color al mensaje, al sermón, a veces vale usar palabras que vienen del texto mismo. Por ejemplo, tal vez necio, bastante fuerte, ¿cierto? Pero es necesario para despertarnos espiritualmente como mensaje de ley. Vamos a leer una vez más, porque estamos tratando de profundizarnos en el texto, una vez más, y después compartir entre nosotros observaciones, preguntas, cosas que nos llaman la atención. Un voluntario, alguien más para leer el mismo texto, Lucas 12, 13 a 21, por favor. Yo, yo, le- yo, le- yo leo. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y ese hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Y ahora, pues, a comer y a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Si yo, pues si yo estaría predicando sobre este texto, este domingo ya estoy pensando en algunas cosas que me llaman la atención o tal vez frases que podría incluir en el texto. Por ejemplo, a comer, a beber, a disfrutar. Y, ay, ¿cuántas veces he tenido yo esta mentalidad? O, ¿qué voy a hacer? O, necesito hacer tal cosa. Eh, También una palabra que me llama la atención es rico, porque podemos pensar en las riquezas de la gracia de Dios que tenemos en Te Cristo doy Jesús. dinero. Entonces, ¿qué más? ¿Qué les llama la atención? Pensando en temas de la ley, en temas del evangelio, en frases que podemos usar antes de pensar en un bosquejo. ¿Qué les llama la atención o cuáles son las preguntas que tienen? Bueno, la avaricia, profe. Yo veo ahí el pecado de la avaricia en esa lectura, como primero el muchacho que le dice para que abogue, porque
Era pendiente de que le dieran su parte. Y después el rico que se jacta de tener muchos alimentos para muchos días. ¿Y cuántos hoy verdaderamente no están en esa misma situación? No tienen tiempo para Dios, porque trabajo, trabajo, trabajo y acumulando dinero. ¿Y de quién será? ¿Eh? Entonces, esa, esa es una buena enseñanza, porque si el que no cosecha para el Señor está perdido. Muy Bueno, bien. ese es mi aporte. Sí, muchas gracias, Niña. Y ahí tenemos una oportunidad para predicar la ley, ¿cierto? ¿Cuántos de Sí, nosotros hemos caído en la codicia, en la avaricia? avaricia. ¿De cuántos de nosotros hemos querido algo o hemos estado pensando en lo que yo necesito hacer, en lo que yo quiero, en que lo que yo quiero acumular? Sí, esta es una tentación real y lo más probable es que la mayoría de nosotros hayamos caído en esta tentación. Eh, Muy bien, este es un buen tema de la ley para incluir otras cosas. Diomedes, muy buenas noches. Adelante con su aporte. Diomedes. Buenas noches, hermanos. También podemos destacar la necedad de este hombre que se enfrasca neciamente en construir granero más grande y quizás hasta un niño se da cuenta y sabe que nuestra hora no es algo que podamos definir. Yo me voy a morir a los 70 a los 80 años. Y esa actitud, incluso personas sin ni un centavo, la tienen porque neciamente planifican, neciamente dicen van a hacer o se dedicarán a tal o a cual, sin considerar primero que lo que el fruto de su trabajo no necesariamente va a ser aprovechado por ellos y sin considerar que lo que puedan lograr no depende de ellos, sino de Dios. Y al fin esa necedad los lleva a una derrota, a una vida miserable. ¿Y para qué? Para ir al infierno. Diomedes, muchas gracias. Y usted está viendo algo aquí muy importante y es algo que podemos incluir en los mensajes. El Señor aquí, no el Señor Jesús, el tipo aquí, el personaje aquí, él piensa que está sabio, ¿cierto? Yo sé lo que puedo hacer, yo tengo un plan, he averiguado qué voy a hacer. Yo voy a abordar este proyecto de construcción, voy a derribar mis graneros con las ganancias que tengo de la buena cosecha, voy a construir aún más, yo tengo un plan, cuán sabio soy yo. ¿Y qué dice pues Dios en la parábola? Necio, el opuesto de sabio. No, esto no es un buen plan. Eh, y eso no significa que no podemos ser prudentes, que no deberíamos trabajar duros, que no deberíamos invertir. No, eso es, en otras partes de la Biblia vemos que sí, es bueno. Invertir para mejorar. Pero en cuanto a este plan, como, oh, sí, ahora voy a estar contento y ahora tengo todo lo que necesito, sin pensar en las cosas de Dios, el opuesto de sabio, de hecho, necio. Muy bien, y Juan, veo su manito adelante, Juan.
Bueno, lo que a mí me llamó la atención es el verso 15, ¿verdad? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahorita, pues ya al leerlo, al estudiarlo, pues ya sabemos, ¿no? Pero cuando no leíamos la Biblia, pues nos dejamos llevar por el ejemplo que hay en el mundo, ¿verdad? Todo ser humano quiere tener, es como este hombre que, ¿verdad? Puso todos, o dice, no, pues ya tengo mucho dinero, ahora qué voy a hacer, ahora sí voy a disfrutar, pero ya hasta que lo tiene, ¿por qué no antes, verdad? Porque es el ejemplo que tenemos del mundo. Todo el mundo quiere tener dinero, riqueza, riqueza, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la vida del hombre no depende de los bienes que tenemos, ¿sí? Pero le digo, no lo entendemos porque no lo leíamos. Entonces, ¿y el hombre qué hace? Con tal de tener dinero, pues hasta ahora adoradores de la muerte, ¿no? Porque es lo que promete, adoradores del Satanás, porque es lo que promete, riquezas, ¿no? Entonces, por eso el mundo se pierde, ¿no? Por querer tener dinero. Pero qué bueno que pues, estamos viendo y estamos leyendo y que lo vamos a compartir el día domingo. Este tema es muy bueno, está muy bueno y pues, bueno, es lo que quería yo aportar, hermano. Muy bien, Juan, de acuerdo, sí, muy oportuno, muy que un tema que afecta a casi todos. Y este versículo es clave, y esta verdad que la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea, porque hay este tipo que se acercó a Jesús y podemos pensar un poco en hace 2 domingos, cuando Jesús visitó la casa de Marta y María. Vemos algo más o menos parecido. Señor, dile que me ayude con la Las- preparación de la comida. Y aquí tenemos, Señor, dile que Él comparta conmigo. Entonces, pensando en lo que nosotros necesitamos y lo que los otros deben estar haciendo. Y aquí tenemos una advertencia. Manténganse atentos y cuídense. Cuídense de esta mentalidad. Manténganse atentos porque esta tentación es real. Eh, Esto es ley, ¿cierto? El mandato de mantenerse atento y de cuidarse, pero también es algo que Jesús nos invita a hacer en amor porque Él sabe que la tentación es real. Entonces, Él, en su amor, en su preocupación para con nosotros, nos dice, manténganse atentos y cuídense de la codicia. Muy bien, vamos a avanzar ahora y vamos a usar las preguntas de considerar. eh, y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos Jesús, Él es el que enseña y responde a la petición del hombre. Y tenemos Puedo, una... profe. Oh, sí, adelante, niña. Sí. Bueno, tenemos primeramente el Señor Jesús en los personajes. Tenemos al al chico que llega pidiéndole a él que lo ayude, pues. Y tenemos, por supuesto, los discípulos, porque eso era cuando el Señor estaba en su ministerio, ¿verdad? Tenemos también el rico insensato, ¿ves? Ahí estaba, ahí nombra él a ese rico insensato, porque, bueno, él está haciendo planes. Entonces, eso más o menos, Jesús, los discípulos, el rico, el, el joven, son los personajes que vemos allí. Muy bien, niña. Sí, tenemos Jesús, tenemos la multitud, tenemos un hombre, este chico, un hombre de la multitud que le pide a Jesús que intervenga en una disputa Ujú, sobre una herencia y el rico insensato de la parábola y también pues Dios mismo habla sí. en la parábola. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetos? Tenemos aquí.
A veces no, o no hay tantos objetos, pero sí tenemos y eso nos Sí ayuda. tenemos. Sí, Ujú. para dar color al mensaje, eh, para que haya una buena conexión entre su mensaje y el texto bíblico. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Bueno, Sí, puedo. adelante, sí. Está la herencia, ¿verdad? Primeramente, al que llegó pidiendo que compartiera, que le hiciera. Están los frutos, están los graneros que se nombran en la parábola, que el hombre insensato dice, haré graneros y, y diré a mi alma, come, bebe, porque tengo ya de qué vivir, pues tengo muchos bienes. Entonces, esos son algunos de los objetos que yo veo allí. Muy La bien. herencia que el muchacho nombra arriba. No sé si hay otros más. No hay mucho. Sí, no, no hay mucho, pero hay algunos, ¿cierto? La herencia, los graneros, Los la frutos. cosecha, sí, exactamente, la cosecha abundante, Ujú. y que representa, y ahí tenemos, por ejemplo, si estamos predicando y estamos hablando de Ajá. cosecha, podemos preguntar a los miembros de nuestra congregación, ¿y cuál es la cosecha que tiene en su vida? Puede ser que usted no Ujú. es agricultor, pero puede ser de alguna forma, usted ha tenido una cosecha abundante y en este texto la cosecha abundante representa cualquier riqueza material. Y también el alma, Dios le exige el alma al rico. Ajá. Sí, muy bien. ¿Y dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Qué opinan ustedes? Yo no los conseguí. Sí, Yo me, no dice, no sabemos el no, lugar no, exacto. Sí, no no se sale el menciona. lugar. Sí. Pero en el ministerio público de Jesús, mientras, Exacto. sí, Bueno, yo lo puse cuando, que y- también puede ser sí, dónde o cuándo, en el ministerio de Jesús. así Cosita es. ahí. Sí, así Ujú. es. Durante el ministerio público de Jesús, mientras viajaba enseñando y predicando, posiblemente Sí. en camino a Jerusalén, Ah, posiblemente. ujú. Sí. Posible. Muy bien. Y vamos a hablar un poco sobre el problema. Yo noté dos problemas. En el primer lugar, vemos que las posesiones terrenales tienen la potencial de arruinar las relaciones terrenales. Porque y seguro ustedes han visto esto. Yo también en los Estados Unidos, en mi propia cultura, he visto a veces con una herencia hay problemas, ¿cierto? ¿O por qué Ujú. tal hijo recibió todo? ¿O por qué tal hijo no está compartiendo? O la verdad es que la mamá quiso dejar la casa a esta, pero en lugar él vino y pues hay un No quieres. sobrino y no hemos escuchado nada de ese sobrino en 20 años, pero ahora apareció ya que tal tío falleció y vemos que las posesiones terrenales hasta una herencia, una casa, un terreno, un regalo, una plata, tienen la potencial de arruinar las relaciones terrenales, porque vemos que el hombre en esta multitud tuvo una pelea con su hermano. Y en segundo lugar, también vemos que hay esta tentación de enfocarnos tanto en las posesiones que tenemos y pensar que pues vamos a estar contentos, vamos a estar felices, vamos a estar bien siempre y cuando podamos acumular las cosas que queremos y estar demasiado preocupado por los asuntos materiales y no por lo espiritual. Pero ¿qué opinan ustedes en cuanto a los problemas que vemos aquí? eh, en,
en esta historia? O usando sus propias palabras, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Vale mencionar, pensando en sus sermones, vale mencionar este primer problema, hablando como, pues, vea, vemos aquí que este hombre permitió que una herencia causó o causara tanta división en la familia. ¿Vale predicar la ley de esta forma? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que Pero como usted dijo, profesor, esos son casos que vemos como que a diario, sí, porque no hay el amor, se ha perdido. Entonces, primeramente, la gente está pendiente es de lo material, ¿ok? Entonces, mira a ese hermano como le está diciendo al Señor que lo ayude, ¿ve? Pero tal vez él es el egoísta o el otro no quiere compartir. O sea, hay casos de casos. Hemos visto hijos que les toca una parte porque murió la mamá y bueno, han llamado al padre para que le dé la parte que le corresponde. ¿Ves? Hemos visto, bueno, así, clarito, pues, lo hemos visto. Y vemos cómo no le importa al padre que esté cómodo allí en su casa, ¿no? Él quería era su parte de herencia. Y aparte, según las leyes, era, si acaso, mísero. Era porque de una mitad tenían que darle al esposo y la otra mitad era para él y la hermana. Entonces, imagínese usted, tampoco era un realero. Y yo creo que eso no le alcanzó al padre para casi como en 2 o 3 meses enterrarlo, porque se lo llevó un carro y lo mató. Entonces son cosas que uno ve que la palabra no falla, la palabra es clara. ¿Ves? El que hace este, bienes materiales, pero no se prepara en la parte espiritual con Cristo. Sí, nosotros a veces podemos tener necesidades y queremos, porque estamos en este mundo, somos humanos, ¿ves? Pero hay que estar pendiente de la avaricia y de cómo sobrellevar las cosas y estar confiado en que Él no nos falla. Dios no nos falla. Nosotros le fallamos a Él, pero Dios es perfecto y conoce nuestras necesidades y las va a cumplir. Así que ese es un problema que muy, nos sí, ayuda a llevar la palabra, la ley y el evangelio, mano, porque amarás a tu prójimo primero, ¿verdad? Amarás a Dios y después amarás a tu prójimo. Y ahí tenemos, ¿y acaso que ese hermano no era su prójimo? Y fíjese, ¿ve? Y si nos vamos allá, mire Abraham, cuánto, como Abraham, él no dijo, no, no, primero yo voy a escoger, sino que él le dio a su primo, ¿verdad? A su sobrino para que él escogiera. ¿Y qué escogió Lot? Ah, la llanura, lo mejor, el lomito, como uno dice en criollo. Pero casi le cuesta la vida y no perdió la vida porque Dios es misericordioso hasta la cuarta generación y pudo sacarlo para no acabarlo con. En cambio, Abraham estaba allá, pero estaba con el cuidado de quién? De Dios.
Esas son las diferencias y eso es lo que tenemos que predicar, que es diferente estar nosotros aquí con Dios, que estar de este lado, pero sin Dios. Muy bien, Bueno, sería sí. por... Gracias, Niña, gracias por su aporte. Y exactamente, lo que queremos hacer es hacer conexiones entre el texto y la vida cotidiana, la vida real, la vida de los miembros de nuestros grupos y congregaciones. Y sí, esto es algo que siempre estamos viendo, cómo el dinero, cómo la plata puede causar problemas. Eh, y sobre todo problemas espirituales cuando estamos pensando más en la acumulación de bienes y no en las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora casi estamos tocando este tema de la ley y el evangelio. Eh, pero antes de hablar de la ley y el evangelio, vamos a ver cuál es el punto principal. Por ejemplo, si estamos pensando en un tema para el sermón, en el tema principal que queremos enfatizar, cuando las personas salgan del culto, que tienen en mente, esto es lo que aprendí hoy. ¿Cuál es el punto principal? Diomedes, ¿desea aportar? O Juan, le damos la palabra. Adelante, Juan. Nadie sabe para quién trabaja. Sí. Alguien me dijo que este dicho es solamente y exclusivamente un dicho ecuatoriano de Ecuador, pero No, aprendí que no. Sí, aquí que, también, que eh, sí, nadie sabe para quién trabaja. para quien Sí. trabaja. ¿Y cómo podemos? Profe, yo Sí, tengo como tema central la insensatez del hombre. sí, sentadas del hombre, sí. Diomedes, adelante. No lo escuchamos, hermano. El micrófono está en mudo, Diomedes, pero vemos la manito Sí, suya. mi Ok, hermano. adelante. Ok, entonces, este texto es un gran texto y aquí el punto principal que Dios me ha permitido entender es la advertencia contra la codicia y la falsa seguridad en las riquezas. Vemos que este era básicamente el personaje de la historia, se centraba en la seguridad que él tenía. O, alma mía, tengo tantos bienes, tengo tantos bienes que ni siquiera tengo dónde almacenarlo. Construiré lugares más amplios para almacenar y luego me deleitaré. O sea, su confianza estaba en la codicia, en el tener. Eh, y este tema nos recuerda que la vida no depende de los bienes que poseemos. Ya, terminaste. ¿Ah? Muy bien, Diomedes. Y estuve pensando en lo mismo, que la vida no depende de la abundancia de los bienes. Y esto es un mensaje de ley, ¿cierto? Pero también puede ser un mensaje del evangelio. No se preocupe si no tiene una abundancia de los bienes, porque esto no es lo que vale. Esto no es lo necesario. Lo necesario es estar rico con Dios. ¿Y cómo somos ricos con Dios? Somos ricos de Dios por su gracia, por las riquezas de la gracia de Dios. Y Dios en su gracia nos ha dado una herencia que es aún mejor que cualquier riqueza de este mundo. Pero sí, un buen resumen, Diomedes, que la vida no depende de la abundancia de los bienes. Manténganse atentos y cuídense. La importancia de ser ricos para con Dios, lo cual solo es posible por la fe en Cristo. Hemos hablado un poco sobre cuál es el pecado que vemos aquí y cómo podemos predicar el pecado.
la codicia, la autosuficiencia, olvidarnos de Dios, poner nuestra seguridad en lo que tenemos y no en Dios, preocuparnos más en el futuro terrenal que, que preocuparnos por nuestro alma y nuestra relación con el Señor, pero alguna otra forma en que deberíamos estar aplicando la ley pensando en este texto. No debe haber problema aplicando la ley con este texto, porque si es, es clara y es fuerte la ley aquí. Y es necesaria para nosotros la ley que tenemos aquí. Hablamos más porque algo que siempre quiero que enfaticemos es cómo podemos predicar claramente el Evangelio. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los fieles salgan el domingo con la certeza de que sus pecados les son perdonados y que están rumbos al cielo a pesar de su pecado? Entonces, pensando en el texto que tenemos, ¿cómo podemos predicar y enfatizar el evangelio? O si alguien en el mensaje ha escuchado la ley y está pensando, ay, qué pena, yo soy como el hombre aquí, yo soy como este necio, ay, yo he caído en esos pecados. ¿Cómo podemos ahora aplicar el dulce evangelio? ¿Cómo podemos predicar el evangelio, enfatizar las buenas nuevas aquí en Lucas 12, versículos 13 a 21? En el versículo 15, cuando Jesús dice, mirad y pues manténganse atentos y cuídense, esto no es solo una advertencia, sino una expresión de su amor pastoral, porque Jesús quiere protegernos del, del daño espiritual que causa la codicia. Entonces vemos aquí que Jesús está preocupado por nosotros, porque Él quiere que estemos en el cielo. Y esto tiene que ver con segunda Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, a la verdad. Entonces podemos hablar que pues sí, tenemos aquí una advertencia muy fuerte, pero tenemos esta advertencia porque nuestro Señor no quiere que caigamos en este pecado. No quiere que perdamos la vida espiritual por causa de bienes y pertenencias. Eh, Dios quiere que encontremos consuelo en las riquezas de su gracia. ¿Otros pensamientos en cuanto a predicando el evangelio aquí? ¿Otros versículos que podríamos incluir para enfatizar el evangelio? Estoy pensando en algunos versículos y estoy pensando en Segunda Corintios 8:9. Segunda Corintios 8:9. Yo leo aquí eh, otro versículo que podríamos incluir en nuestro mensaje. Dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes
fueran enriquecidos. Entonces tenemos la oportunidad de enfatizar que somos ricos espiritualmente en Cristo, porque Él se hizo pobre. Él no estaba trabajando en la acumulación de muchos bienes. Dejó todo a su lado. Tomó la carne humana y vivía una vida muy humilde y sufrió y murió para que nosotros pudiéramos tener las riquezas de la gracia de Dios, para que pudiéramos tener un lugar en el cielo, en las mansiones del cielo. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos aquí, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica en su palabra? ¿Qué opinan ustedes de esta cuarta pregunta que tenemos? Eh, la santificación, las cosas que queremos que el Espíritu Santo produzca en nosotros, la aplicación que podremos incluir en nuestros mensajes. Sí, Juan, adelante. Lo que dijo en el verso 15, ¿no? Y guardaos de toda avaricia, que nos guarde de toda avaricia. Bien. Yo le pediría eso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra más fe en mí para que ya no quiera yo tener más posiciones terrenales, sino que me ayude a buscar más a Dios, a conocerlo más, a estudiar más su palabra. Muy bien. Espíritu Santo, ayúdame a mantenerme atento y a cuidarme. Muy bien, Juan. Y eso me hace pensar en la lectura, el Evangelio eso fue ayer, no, anteayer, el domingo. Eh, sí, podemos pedir cualquier cosa de nuestro Padre Celestial. Y si pedimos el Espíritu Santo, Dios sí va a concedernos esto. Entonces, Espíritu Santo, por favor, venga a mi corazón, habite en mí y mantenerme atento y cuidado. Ayúdeme a cuidarme de toda avaricia. Muy bien, excelente. Y sí, Dios, ayúdame a estar pensando siempre en lo que sí tengo en tu Hijo, el perdón, la vida eterna, un lugar en su familia. Estas son las posesiones que sí tenemos. Puede ser otra forma de enfatizar el Evangelio también. ¿Saben ustedes, pensando en su congregación, usted podría decir, ¿saben ustedes que tienen algunas posesiones increíbles y maravillosas que no se puede estimar con un valor? El perdón de los pecados, la vida eterna, un lugar seguro en el cielo. Muy bien, vamos a pensar ahora en preparando el sermón. El objetivo del texto, pues la advertencia contra esta mentalidad de que la vida consiste en la abundancia de pertenencias. La ley específica, pues preocuparnos más para las cosas de este mundo. El evangelio específico, pues ya somos ricos con Dios por su gracia en Cristo Jesús. Y un tema del sermón. Ahora vamos a pensar en esto. ¿Cuál tema pondrían ustedes? ¿O ¿Cuál tema pondría usted? Porque vamos a pensar un poco en un bosquejo para el sermón. ¿Y cuál tema pondría? ¿Cuál título para el sermón? ¿Alguna idea? Yo pensé en este tema. Rico, pero ¿para con quién? Rico, pero ¿para con quién? Con Porque, Dios, Juan, adelante. pues debemos de ser ricos para con Dios, no para con las posesiones terrenales.
Exactamente. Y yo pensé con este tema se puede predicar la ley, porque la tentación es tratar de estar rico con las cosas de este mundo. Pero ya somos ricos para con Dios por medio de Cristo. ¿Alguien puede pensar en una introducción pensando en el paso de captar un gancho, algo para introducir el tema? ¿Alguna idea para una introducción, un captar para este texto? Juan, adelante. Una disculpa, tengo que salirme porque voy a entrar a dogmática. No hay problema, con toda confianza. Solo iba a decir una idea para captar la atención es plantar la pregunta, ¿qué harías si mañana te ganaras la lotería? Y ahí está invitando a los participantes a pensar un poco en la plata y entonces decir, pues, ¿y qué haría si esta noche Dios te pidiera tu alma? Y ahí entrar en el texto y después aplicar la ley y aplicar el evangelio. Pero Juan, muchas bendiciones, cuídese mucho. ¿Alguien más quiere aportar pensando en una introducción, alguna forma para presentar el tema? Muy bien, hay diferentes formas. Podría hablar de la lotería, podría hablar eh, pues, de algún concepto de la herencia, usar este concepto de recibir una herencia y entonces luego hablar de la herencia que tenemos en Cristo. Eh, Mi recomendación es pensar en un captar, luego explicar un poco el texto, contando la historia, explicando el texto, entonces aplicando la ley y después aplicando el evangelio. ¿Cuál es el verdadero tesoro que tenemos? ¿Cuál es la verdadera herencia que tenemos? ¿Cuáles son las riquezas que, que, que tenemos en Cristo Jesús? Y luego una aplicación. Señor, por favor, sí, ayúdanos a estar atentos. Cuídanos, Dios, de esta tentación y una conclusión. Si usted va a usar esta idea de plantar la pregunta sobre ganando la lotería y si va a empezar su sermón así, también podría concluir volviendo a las mismas preguntas. Pues, ¿qué harías si tuvieras todo lo que deseas? Pues Jesús hoy en nuestro texto nos dice una pregunta aún más urgente. ¿Qué pasaría si esta noche te pide tu alma? Y pues sabemos que tenemos un futuro seguro en Cristo, un Salvador que nos ama, quien murió por nosotros y que nos ha dado una riqueza que nadie nos puede quitar. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios antes de cerrar, compañeros, para esta noche. Muy bien, muchas gracias por la participación. Es mi oración que el Señor bendiga su preparación y bendiga su prédica de su palabra este fin de semana. Yo también voy a estar predicando en tres cultos aquí en los Estados Unidos este fin de semana y mientras voy preparándome, voy a estar pensando en ustedes también, ya sea en Ecuador, Guayaquil, Isidro, en la República Dominicana, Diomedes, Manuel, Venezuela, Nimia, en Bogotá, Camilo, y vamos a cerrar con la oración que tenemos. Esta es la oración para este domingo que viene. Oh Señor, concédenos sabiduría para reconocer los tesoros que has guardado para nosotros en el cielo, para que nunca desesperemos
sino que siempre nos alegremos y seamos agradecidos por las riquezas de tu gracia. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, pastor. Bendecida noche. Igualmente, muchas bendiciones. Que el Señor sea con todos ustedes. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches, pastor y hermanos. Gracias. Que todos descansen muy bien. Bendiciones en su preparación.